Otro amor. Capítulo 2. Reencuentro. Jay se apartó lentamente de Jeffrey, su mirada buscando la profundidad de los ojos del otro, y en ese instante, un torbellino de emociones danzaba en sus ojos avellana, entrelazando sus deseos más íntimos con la incertidumbre del momento, y tal vez en ese instante el arrepentimiento amenazaba con aflorar, pero ya no había marcha atrás. El destino había sido sellado. El sabor a vino tinto volvía a danzar entre sus labios como si cada gota de aquel elixir carmesí fuera un lazo invisible que los unía con más fuerza. Era un pacto silencioso entre dos almas que, aunque desconocían sus pasados, se encontraban perdidas en el laberinto del deseo compartido. Sin embargo, en ese momento no había lugar para el miedo ni las dudas. Solo existía un ardiente deseo que clamaba ser saciado. El aire se volvía denso con la pasión que flotaba en la habitación, impregnado de un sutil aroma mezclado que avivaba los sentidos. Cada roce, cada suspiro, era un suave eco de la verdad que latía en el corazón de Jay. Era el momento de la honestidad, de entregarse sin reservas, dejando que el amor guiara su camino hacia la plenitud. A la mañana siguiente, el sol se abría paso entre las rendijas de las cortinas. Jay, aún entre los sopores del sueño, parpadeó lentamente, dejando que los recuerdos de la noche anterior se deslizaran suavemente hacia su conciencia. Sin embargo, no necesitaba los recuerdos para sentir el cálido resplandor que emanaba de la figura adormecida a su lado. Con delicadeza, Jay intentó deslizarse fuera del abrazo de Jeff, tratando de no perturbar su sueño, pero en el momento en que su mano buscó escapar, se vio atrapada por la firmeza de su agarre, y pronto sintió los dulces besos de Jeff rozando su nuca, envolviéndola en una danza de amor y complicidad. Entre risas y caricias perezosas, se dejaron llevar por la calidez del momento, y después de un breve instante de ternura compartida, Jay logró liberarse suavemente de los brazos de Jeff, dejando que la luz del día los envolviera con su resplandor. Solo entonces, él dijo: ¿Sabes lo que significa mi nombre? Preguntó él con una sonrisa traviesa. Poderoso protector. Y hoy por primera vez aprecio mi nombre. Jay soltó una risita por su ocurrencia, una risa que Jeff replicó, feliz de poder hacerla sonreír, feliz de esta nueva complicidad y de esta nueva paz que compartían, una paz que no quería que nadie perturbara. Y fue por eso que horas después buscó orientación sobre las pesadillas recurrentes de Jay, consciente de que quería protegerla de su pasado y de sus miedos, y aunque no sabía qué o quién lo generaba, descubrió que estas pesadillas eran causadas por la ansiedad, lo que provocaba que su sistema nervioso se volviera hiperactivo, elevando su frecuencia cardíaca y arterial y generando patrones de sueños anormales, tal como Jeff había sido testigo al tenerla en sus brazos. Además, también comprendió que el problema de Jay no era una sentencia final y que si ella estaba dispuesta a recuperarse, con un tratamiento bien guiado, era posible lograrlo. Lo único que tenía que hacer era convencerla. Así que, esa misma tarde, Jeff fue a buscar a Jay, con quien había planeado pasar el día juntos. El clima mediterráneo ofrecía un cielo claro y una temperatura suave que invitaba a pasear y disfrutar del entorno. Después de un agradable paseo, fueron a un restaurante donde disfrutaron de una deliciosa paella mixta. El arroz suelto y aromático estaba en su punto perfecto, acompañado de una variedad de mariscos frescos. El ambiente era tranquilo y estaban disfrutando de su compañía hasta que escucharon el sonido de unos tacones acercándose rápidamente hasta su mesa. Al levantar la vista, se sorprendieron al ver a la mujer pelirroja de la fiesta anterior, quien llevaba consigo un artículo amarillista que mostraba fotografías de Jay y Jeff entrando por separado a la misma habitación de hotel. El titular sensacionalista ponía: el CEO de JN y Asociados en un escándalo amoroso. ¿Cómo afectará esto a su reputación y a las acciones de la cadena hotelera? Vaya, al menos eran artísticos. La publicación se lanzará mañana, pero si no quieres que eso pase, ¿qué tal otro título como este? La relación de amistad entre los CEOs de famosas compañías conduce a una nueva fusión. Jeff levantó una de sus cejas perfiladas. La sugerencia de Ana era que él se comprometiera con ella bajo su ridícula amenaza. Quiso reír, pero antes de decir algo, Jay tomó la palabra. ¿Realmente eres capaz de rebajarte a ese nivel solo por poseerlo? Las delineadas cejas de Ana se arrugaron. No seas absurda, estos son solo negocios. ¿Qué hay de malo en obtener lo que quiero? No actúes como si fueras una santa. ¿En qué te diferencias de mí?, replicó la mujer, pero Jay no se quedó corta. A diferencia de ti, jamás vería a Jeff como un objeto. Él no es alguien a quien yo desee poseer y hacer lo mío egoístamente, y déjame aclararte algo. No me importa la imagen en la que quieras encasillarme, y si Jeff está de acuerdo, adelante.
publica nuestro escandaloso romance. Soltó Jay con sorna y la carcajada de Jeff resonó en el lugar secundado por su afirmación. Que quede clara una cosa, Ana, que la idea de una fusión con tu empresa nunca pasó por mi mente. Y espero que disfrutes de tu cena, concluyó, llevándose consigo a Jay. Después de ese incidente que podría haber sido visto como un mal momento, sucedió todo lo contrario. Las risas a costa de Ana no pararon. Les resultaba indiferente si ella publicaba o no el artículo sobre su romance. Además, Jeff ya podía imaginarse a su abuela saltando de una pata y abriendo una botella de champán si eso sucedía. Pasado un rato, ambos compartieron momentos entrañables. Las vistas desde el gran mirador eran hermosas, y Jay no recordaba haber sido más feliz en ningún otro momento que este. Y mientras sentía las manos de Jeff acariciar su cintura, ella desvió los ojos, repentinamente sintiéndose tímida ante la intensidad de la mirada de este hombre. Los labios de él se movieron por su cuello depositando un suave beso en este, y quizás eso fue el preámbulo para dar paso al éxtasis. Un botón, luego otro y otro más fueron abriéndose, sus pasos rápidamente llevándolos de regreso al auto. Besos ardientes fueron repartidos, alientos compartidos. El fuego ardía en sus corazones, mientras que el vínculo apasionado era sellado por la fusión de sus cuerpos. En ese momento no existían preocupaciones ni miedos, solo el amor puro y genuino que los unía. Separándose solo un poco de él, Jay miró al hombre debajo de ella, y quizás era una locura, quizás había pasado muy poco tiempo para poder decirlo en voz alta, pero en definitiva, era amor. Era viernes por la noche y finalmente Jeff había culminado las reuniones de aquel día. La reunión anterior se había extendido más de lo esperado, debido a las discusiones con respecto a la absorción del Hotel Pepalques y asuntos relacionados con la cadena hotelera del grupo Vines, quienes por cierto se habían declarado en quiebra por su mala gestión. Muchos de los accionistas apuntaban a una fusión con estos y aprovechar su situación, ya que de ese modo podrían posicionarse como el número uno en la industria hotelera. Pero para Jeff, eso era una pérdida de tiempo. ¿Por qué centrarse en la cantidad y no en la calidad? Pepalques, por otro lado, pese a ser un hotel pequeño, se diferenciaba por darle a sus clientes prestigio y orgullo, aumentando el valor de su nombre. Así que, al final de la reunión, las cosas habían quedado claras. Se adquiriría Pepalques y no habría fusión con Vines. Más tarde esa noche, el bullicio llenaba sus sentidos. Jay y Jeff caminaron juntos por las animadas calles, disfrutaron de una cena y se divirtieron participando en un retrato juntos e incluso en un juego de improvisación con actores callejeros. Y así fue, hasta que se acercaron a una gran multitud. En el centro de la muchedumbre, un hombre con un antifaz vertía pólvora dentro del cañón de un arma. Jay estaba fascinada admirando su destreza hasta que de repente el hombre comenzó a soltar su propio monólogo. El destino no cambia ni un solo momento, solo despiertas del sueño sin preaviso ni lamento. ¿Acaso tienes derecho a un nuevo amor? ¿Sabes cuánto eso lastima mi corazón? Jay parpadeó sintiendo que sus músculos flaqueaban, retrocediendo inconscientemente mientras la mirada del hombre se enfocaba en ella. Entonces, el hombre levantó el arma y sonrió. Eso sí que es egoísta. El gatillo fue presionado, un disparo resonó y el grito de Jay lo secundó. Él la había encontrado de nuevo. Jay aún recordaba aquella sensación de nerviosismo, cuando cada respiración se vuelve más superficial, cuando el corazón late con más fuerza y los músculos se tensan en anticipación. El estómago se vuelve pesado y la confrontación es inminente. Era como caminar en una cuerda floja. Era así cuando estaba con él. ¿Aún sigues enojado? Finalmente se atrevió a preguntar ella, tratando de menguar su tic nervioso. El anillo de su dedo anular brilló bajo la tenue luz. ¿No crees que es extraño? Últimamente se siente que ha habido muchos accidentes a mi alrededor y lo que pasó con Sungmin. El agarre de él se apretó en el volante antes de escupir fríamente. Deja de decir su nombre. Sungmin. Él se lo merecía. Una imperceptible sonrisa curvó a un lado de su mejilla mientras aceleraba un poco más.
¿Pero de qué estás hablando? Por favor, cálmate. Estás conduciendo demasiado rápido. Los nervios de Jay comenzaron a dispararse. El velocímetro que había marcado 60 subió rápidamente a 90. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento y pronto se escuchó el sonido del metal chocando. Al mirar hacia atrás, Jay quedó conmocionada al ver que él había causado un accidente y aún así seguía sin detenerse. ¡Estás loco! ¡Detén el auto!, gritó con las manos temblorosas alcanzando su teléfono para llamar al 911. Sin embargo, se quedó paralizada antes de marcar el número. Soy tu novio, Jay. ¿Sabes cuánto lastimas mi corazón cuando hablas de otro hombre? Deberías pensar en lo que haces mal y recordar que estamos en el mismo auto. Ahora, sé una buena chica. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer para detenerme, ¿verdad? ¿Cómo podría no saberlo? Sí, yo evitaré juntarme con otras personas. El murmullo alrededor de la gente comenzó a hacerse más ruidoso. Jeff palmeó la espalda de Jay tratando de consolarla, sin entender qué había sucedido para que ella se pusiera en ese estado. Por su parte, Jay tomó la mano que Jeff le ofrecía. Tenía que calmarse. No podía dejar que ese maldito bastardo arruinara su vida otra vez. Habían pasado tantos años preparándose para poder defenderse y no volver a huir. No podía dejar que él lo arruinara de nuevo. Solo entonces sintió cómo el brazo de Jeff la envolvía. Era tan cálido que una sensación de alivio la embargó. Pero entonces, al girarse, vio cómo los ojos claros de él se distorsionaban. Te amo, le había dicho, pero fue otra voz la que se superpuso sobre la de él. Piensa en lo que has hecho mal. Y Jay se cuestionó si de verdad podría ser capaz de enfrentar a los demonios de su pasado. Al final, la respuesta llegó clara para ella, y aunque no conocía el pasado o los antecedentes de Jeff, en el corto tiempo que lo había conocido, había descubierto que era un hombre maravilloso. Existían muchas razones por las que podría enumerar por qué se había enamorado de él. Sin embargo, también existía una razón mucho más poderosa para no poder estar a su lado. La razón principal era que no podía arrastrarlo en sus problemas. Así que, aquella noche, Jay quiso hacer que esto fuera algo para recordar por siempre, y por esa misma razón preparó palomitas y vieron una película juntos. Nunca imaginó que Jeff mostraría abiertamente sus emociones y quizás él tampoco. Más tarde, cuando caminaban por la playa, el sonido de las olas y las hojas meciéndose por la suave brisa se comía en el silencio. Fue un silencio cómodo que pronto fue roto por Jeff, quien confesó que nunca había sido del tipo que creyera en el amor. Siempre creí que se acercaban a mí por lo que tenía. Nunca imaginé que estaría haciendo este tipo de cosas, ni mucho menos que podría llorar por ver una película. Supongo que es tu culpa. Tras escuchar sus palabras, Jay sonrió y musitó. Gracias, Jeff. Gracias a ti fui feliz. Pero algo en ello se sintió tan etéreo que de pronto él se sintió nervioso. ¿Por qué estás diciéndolo como si fueras a desaparecer? Sabes que puedes confiar en mí. Puedo protegerte, Jay. Los ojos de Jay se llenaron de lágrimas, porque incluso cuando él decía eso sabía que lo decía en serio. Pero jamás podría hacerle eso a Jeff, no cuando sabía que él tenía mucho más que perder que ella. La mañana en la que Jeff se enteró de que Jay había desaparecido sin dejar rastro, movió cielo y tierra en su búsqueda, pero todo lo que descubrió fue que Jay ni siquiera era su verdadero nombre. Ese fue solo otro golpe en su corazón, y los días compartidos con ella parecían desvanecerse como si nunca hubieran existido. Desde entonces, Jeff se sumió en el trabajo, llevando su cuerpo al límite del agotamiento. Las bolsas y ojeras bajo sus ojos se hicieron evidentes, pero incluso en su fatiga extrema, no pudo detenerse. El trabajo era su única vía de escape, el único lugar donde podía olvidarse momentáneamente de la mujer que amaba y que lo había abandonado sin mirar atrás. Sin embargo, había días en los que la ausencia de Jay era casi insoportable. En esos momentos, Jeff buscaba consuelo en el alcohol. Otras veces, la maldición brotaba de sus labios y en ocasiones solo ansiaba desesperadamente respuestas. Y entonces, un día, la respuesta llegó de la manera más inesperada, en forma de su abuela. ¡Jeff! ¡Maldito mocoso! ¿Qué es ese olor, por Dios?
¿En serio la dejaste ir? ¿En serio vas a ahogarte en tu propia mierda y dejarla ir? Yo no crié un nieto tan deprimente y patético, así que levanta tu trasero y ve por ella. Las sienes de Jeff palpitaban por la resaca, pero los gritos de su abuela solo hacían que su cabeza pareciera a punto de explotar. Abuela, ¿puedes hablar más bajo? ¿Más bajo? Yo me pregunto, ¿qué más bajo tienes que caer tú para que recapacites y te des cuenta de lo que estás perdiendo? Volvió al ataque la mujer, esta vez tirando algunas fotografías que había mandado a tomar. Todas ellas eran de los momentos que Jeff y Jay habían compartido durante esos días de ensueño. ¿Acaso hiciste que me siguieran? La anciana ni siquiera se molestó en negarlo, en cambio se excusó diciendo que lo había hecho porque jamás había visto a su nieto sonreír tanto y que la causa fuera precisamente aquella mujer. En serio que te sobreestimé, Jeffrey. Pensé que te darías cuenta por ti mismo, pero ni siquiera fuiste capaz de ver la forma en la que ella te miraba. Después de eso, la mujer se marchó dejando solo a Jeff con sus propias reflexiones. ¿Por qué Jay se marchó sin decir nada? ¿Qué sucedió para que ella tomara esa decisión? Eran las preguntas que más lo carcomían. Muchas veces la ira era difícil de contener porque ¿quién se creía ella para provocar todas esas emociones y luego irse sin más? Y entonces, en medio de esa ira, en medio de la decepción y el anhelo, una nueva resolución surgió en él. Necesitaba respuestas y solo había un lugar donde podía hallarlas. Dijiste que siempre quisiste establecer una sucursal en la tierra natal de mi padre, ¿no es así? Dijo Jeff un día después, entrando a las oficinas de su abuela sin siquiera molestarse en tocar. Tengo una propuesta para ti, abuela. Me haré cargo de establecer un nuevo hotel en Jeju. Deja que vaya a Corea del Sur. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, pero tan pronto notó la determinación en los ojos de su nieto, esos ojos que parecían haber cobrado su fuego otra vez. Se levantó y caminó hacia él para darle su aprobación. Oh, Jeff, querido, confío en ti. Y si el destino vuelve a ponerlos a ti y a Jay en el mismo camino, por favor, no la dejes ir. Los brazos de la anciana envolvieron a Jeff, y aunque él no pronunció palabra alguna, un destello de determinación iluminó sus ojos. Habían pasado semanas desde que Jay había regresado a su país natal. A menudo el trabajo servía como una distracción para lidiar con el vacío que sentía, pero habían momentos en los que era inevitable pensar en Jeff y extrañarlo con fuerza. A pesar de ello, siempre se recordaba a sí misma que había tomado la mejor decisión posible. Cuanto menos involucrado estuviera él en su vida, cuanto menos supiera y cuanto más rápido la olvidara, mejor sería para ambos. Sin embargo, un día, al encender el televisor, las noticias mostraron el rostro del candidato a la presidencia Tae-Jun Lee, e instantáneamente, los ojos de Jay se desviaron hacia los papeles dispersos sobre la mesa. Estos eran una acta de defunción y junto a este había un informe de autopsia. A la mañana siguiente, el ruido de maquinaria pesada y el bullicio de los obreros llenaba todo el lugar. Mientras tanto, Jay continuó dando instrucciones a los trabajadores asegurándose de que cada detalle se ajustará a las exigencias del proyecto que estaba dirigiendo. Y en medio de su concentración, un llamado la sorprendió por la espalda. Al girarse, se encontró con un rostro familiar. Era Woo Ye, un antiguo compañero de la universidad y que ahora sería su nuevo compañero de trabajo. Inmersos en el proyecto en el que colaborarían juntos, no se percataron que un hombre ajeno al lugar apareció en la parte superior, y tomando el cable de un pesado taladro lo enrolló alrededor de un tubo de construcción, para luego arrojarlo al vacío. El escándalo se produjo cuando uno de los obreros resultó herido a causa de esto, y en medio del alboroto, mientras todos se apresuraban por socorrerlo, el misterioso hombre sacó una cámara y comenzó a tomar fotografías de Jay, quien estaba concentrada en brindarle los primeros auxilios al hombre herido, improvisando incluso una férula para su lesión. Después de revisar que el hombre no había sufrido ninguna fractura y que la ambulancia se lo llevara, Woo Ye se giró hacia Jay admirado y curioso por las habilidades de ella, quien había actuado con tanta rapidez y decisión. Pero todo lo que obtuvo fue una respuesta vaga, mientras que el informe de autopsia volvía a atormentarla otra vez. Mientras tanto, en otro lugar y algunas horas después, Tae-Jun sonrió al ver las fotografías que su subordinado había conseguido para él. En estas, el rostro de Jay era claro y hermoso, tal como lo recordaba. Había pasado tanto tiempo desde entonces, que no podía esperar la hora para volverla a tener a su lado, pero esta vez, para siempre.
Con el paso de los días, el proyecto para construir un nuevo hotel en la isla Jeju avanzaba a gran escala. Grandes firmas de la industria constructora estaban participando en el concurso público. ¿Por qué? Porque más allá de obtener la licitación, lo que más querían era trabajar para una gran firma hotelera, pues según los rumores más destacados, era JN y Asociados quienes estaban llevando a cabo este proyecto. Al escuchar ese nombre familiar, Jay sintió una tormenta de emociones arremolinándose en su pecho, y aunque sabía que era realista considerar la posibilidad de que una gran cadena hotelera como esa intentara expandir su negocio hasta Corea, hasta ese momento el peso de esa confirmación no había impactado realmente en ella. Pero si se daba el caso, ¿cuál era la posibilidad de volver a encontrarse con Jeff? La respuesta lo sabría un día después, cuando se llevó a cabo las presentaciones de proyectos de cada una de las constructoras. No había que mencionar que Jay tenía los nervios a flor de piel, incapaz de ignorar la incertidumbre de si se encontraría cara a cara con Jeff. Fue entonces cuando las puertas del auditorio se abrieron y un grupo de hombres entró con paso decidido. Entre ellos, destacaba una figura que sobresalía, su presencia dominante, su altura imponente en comparación con los demás y el traje que le calzaba también. Pero lo que más impactó a Jay fue que ese hombre era alguien que ella conocía perfectamente. Era Jeff. Escalofríos recorrieron su columna, sus manos se volvieron frías y sin previo aviso, sus miradas se encontraron en la distancia haciendo que su corazón se detuviera. Por su parte, y como si su propio cuerpo reconociera su presencia, Jeff automáticamente fue atraído hacia Jay. El rostro de ella seguía igual de hermoso, aunque también lucía un poco pálida, probablemente porque jamás esperó encontrarlo allí y, si era honesto, él tampoco imaginó que volvería a verla tan pronto. Pese a eso, y a que sus deseos eran muy distintos a pararse frente a todos, pronto Jeff se presentó y comenzó a abordar el tema principal de esa tarde. Sin embargo, sus ojos agudos jamás abandonaron a Jay, quien por cierto estaba acompañada por un tipo que parecía estar demasiado cerca a ella. ¿Quién demonios era ese? Para cuando las introducciones terminaron, Jay aprovechó el breve receso antes de empezar con las presentaciones y fue al baño para tranquilizarse. Ver de nuevo a Jeff había traído consigo todos los recuerdos que habían compartido juntos. El corazón se le hacía un puño y las lágrimas picaban con querer salir, pero Jay se obligó a guardar la compostura. En primer lugar, este no era el momento para ponerse emocional, estaba allí por trabajo, y si iba a llorar ya tendría tiempo para hacerlo por horas en casa y a solas, donde nadie la viera. En segundo lugar, no podía permitir que Jeff la viera como una mujer débil y temblorosa, sino todo lo contrario. Así que, con su valor renovado, Jay subió al estrado y empezó a decir: mi nombre es Shehui Han, en representación de Construcciones Lee Jun. Más allá, Jeff repitió el nombre real de Jay en su mente. Después de eso prestó atención a la exposición de Jay, y para cuando esta terminó, las rondas de preguntas comenzaron. Muchas de ellas se enfocaron en las reducciones de costos y otras admiraron la innovadora idea que había presentado. Pero cuando llegó el turno de Jeff de preguntar, todo lo que él dijo fue: dijo que su nombre es Shehui, ¿correcto? Jay parpadeó consternada sin estar segura de si esa era realmente su duda, pero entonces Jeff volvió a preguntar: entonces, ¿ese es su verdadero nombre? Uy, su mirada antes calma, tornándose peligrosamente penetrante.